Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Sanacoop y Legalcoop. Bienvenidos a este foro de la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Hoy tenemos como invitado al doctor Dante Cracogna, quien nos ofrecerá una lección magistral sobre la gobernanza, autonomía cooperativa y la intervención del gobierno en las cooperativas. Como saben ustedes, el doctor es amigo de Puerto Rico, conocido, apreciado por muchos de nosotros. Es abogado y doctor en Derecho, profesor, consulto de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Instituto de Derecho Empresarial de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y miembro del Comité de Derecho Cooperativo de la Alianza Cooperativa Internacional, entre otros tantos títulos que él, por la amistad, me ha dicho que es suficiente con esto que acabo de mencionar. Antes que comencemos, pues quiero agradecer a los miembros de la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados tan presentes. Igual también quiero agradecer el auspicio que nos han dado dos cooperativas de trabajo asociados de Puerto Rico, la cooperativa de grupos médicos llamada o conocida por Sanacoop y la cooperativa de abogados o de ofrecimiento de servicios legales conocida como Legalcoop. Se encuentra conmigo en esta mesa el licenciado Rubén Colón Morales, profesor del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, y la compañera licenciada Irma Torres Suárez, asesora legal de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Sin más, lo dejo con ustedes, con el doctor Dante Cracogna. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, quiero hacer presente mi reconocimiento por esta gentil invitación de la Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y a continuación manifestar mi complacencia por este reencuentro, aunque sea a distancia, con mis recordados y queridos amigos de esa isla con quienes mantengo una vieja relación de amistad que es mutuamente provechosa. He sido invitado a hablar sobre el tema que acaba de mencionar Juan Santana y para desarrollarlo organicé la exposición de la siguiente manera. En primer lugar, una referencia a la identidad cooperativa, toda vez que este será el telón de fondo sobre el cual a continuación iremos planteando los distintos temas específicos, tales como el gobierno cooperativo, la autonomía cooperativa, el control de las cooperativas y la regulación. Y por fin trataremos de esbozar una conclusión que pueda desprenderse de lo que hemos ido desarrollando a lo largo de la exposición. Como les decía, en primer lugar vamos a hablar de la identidad cooperativa, porque realmente en ese tema reside el núcleo de toda esta cuestión que vamos a analizar. Y el tema está de actualidad, porque como seguramente muchos de ustedes saben, el año pasado se realizó en Seúl, Corea, el 33º Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, que estuvo dedicado precisamente al lema "Profundicemos la identidad cooperativa", de manera que a escala mundial se haya planteado esta cuestión de profundizar la identidad cooperativa en el mundo actual. Y este lema que plantea la Alianza está ligado a la conmemoración que se realizó en el año 2020 de los 25 años de la
aprobación de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa que realizó precisamente la Alianza Cooperativa Internacional en 1995. De manera que el toque de actualidad es reflexionar sobre la identidad cooperativa a la luz de esa declaración que lleva ya un cuarto de siglo. Y debo decir que esta reflexión no solo quedó planteada en el Congreso, que se realizó, siendo a escala mundial, con una presencia y participación muy activa de todo el mundo, tanto personal como a distancia. Y continúa, vale decir que no se agotó en el Congreso, sino que el Congreso constituyó una suerte de disparador para esta reflexión sobre la identidad cooperativa que continúa y que la Alianza Cooperativa Internacional viene desarrollando a través de una serie de actividades que están en pleno curso. De manera que nos vamos a insertar para considerar los temas específicos dentro del contexto de este movimiento internacional vinculado a la identidad cooperativa que tiene su núcleo en la declaración que aprobó la Alianza en el año 1995. En esa oportunidad, la Alianza hizo una declaración que vino a completar y a actualizar los principios cooperativos que a lo largo del tiempo este organismo había declarado en sucesivas oportunidades, teniendo en cuenta que la Alianza, desde su misma constitución en 1895, se ha convertido en el foro donde el tema de la identidad cooperativa se define a escala global. Vale decir que en el mundo hoy no hay otra identidad cooperativa que la propia alianza ha declarado. De manera que las cooperativas tienen esta singularidad. Son entidades que se reconocen a sí mismas como iguales en todas las latitudes y que tienen un núcleo doctrinario que es común. Esto no sucede con otras formas de organización económica, comercial, social, etcétera, que existan en el mundo. Las cooperativas, en cambio, lo tienen desde prácticamente sus mismos inicios, cuando la Alianza empezó a nuclear a las cooperativas de distintas partes del mundo y desde entonces, ya con más de un siglo y cuarto de existencia, viene consolidándose a escala internacional. Esta declaración de la identidad cooperativa consta de tres partes. Una definición, una enumeración de cuáles son los valores fundamentales que animan y orientan a las cooperativas y por fin un núcleo de 7 principios que son una suerte de reglas prácticas cuya observancia garantiza que las cooperativas están cumpliendo con los valores que ellas proponen realizar para consolidar la definición que las caracteriza. Entonces, el núcleo inicial de esta declaración es la definición de cooperativa. ¿En qué consiste una cooperativa? ¿Qué es una cooperativa? Y esta definición no está ligada a una suerte de concepto jurídico que esté determinado por una regla o una norma, sino que es una definición que caracteriza a la cooperativa por su propia naturaleza. En todo caso, el legislador tendrá que respetar que lo que él denomina cooperativa en la ley sea genuinamente tal, es decir, conforme con la definición de cooperativa contenida en esta declaración. De manera que este es un núcleo significativo muy relevante para caracterizar a la cooperativa y de ahí en adelante entonces poder entender
y desarrollar todas sus consecuencias. Como vamos a ver a continuación. ¿Y en qué consiste la cooperativa según esta definición? Claramente y en forma sintética, la definición afirma que la cooperativa es una asociación de personas, una asociación autónoma de personas que se agrupan voluntariamente para satisfacer necesidades comunes. Agrega, a través o mediante una empresa de propiedad común gestionada democráticamente. Esta definición surgen entonces dos elementos que es imperioso destacar para comprender su naturaleza, para captar genuinamente el sentido de la cooperativa. ¿Cuáles son esos dos elementos? En primer lugar, una asociación de personas que se unen voluntariamente, vale decir, una asociación, un agrupamiento, un nucleamiento voluntario y autónomo de personas que quieren resolver en común ciertas necesidades: la vivienda, el crédito, el consumo, la comercialización agraria, etc. ¿Y cómo lo hacen? A través de una empresa de propiedad común de ese conjunto de personas que es gestionada en forma democrática. De manera que la cooperativa es una fusión inescindible de dos elementos que en principio parecerían diversos, parecerían distintos y que sin embargo se nuclean en una misma unidad indivisible: la asociación de las personas y la empresa económica, orientada a resolver las necesidades comunes de quienes forman parte de ella. Nosotros conocemos en el ámbito jurídico las asociaciones. Son una cosa, están definidas, tienen su perfil claramente establecido. Y por otro lado conocemos las empresas, que bajo distintas formas jurídicas están normalmente reguladas como sociedades comerciales, organizaciones de carácter. Son dos cosas distintas. Y aquí resulta que tenemos asociación y empresas ligadas, fusionadas en una misma unidad que es la cooperativa. Entonces, esta singularidad de la cooperativa, primero, demuestra su complejidad. La cooperativa es más compleja que una asociación y más compleja que una empresa, pero es a la vez la fusión de la empresa y de la asociación. Y por eso es que resulta muchas veces difícil para quienes no penetran la realidad de la intimidad cooperativa comprender su naturaleza. Porque unos la creen una entidad benéfica, asistencial, es una asociación. Otros la comprenden o la caratulan como una empresa económica para desarrollar una actividad, igual que lo hacen otras empresas, estas de carácter comercial. Y resulta que ambas son visiones parciales, sesgadas, incompletas, que no captan la realidad total del conjunto que conforman la cooperativa. Por eso es que cuando se habla de cómo se organiza, cómo se estructura el gobierno de una cooperativa, suelen ocurrir confusiones que dan lugar a consecuencias lamentables. Normalmente se habla de que en la cooperativa debe tenerse en cuenta el gobierno corporativo, con lo cual se está señalando que la cooperativa debe gobernarse, estructurarse, organizarse como una sociedad comercial, porque las corporaciones son eso, son sociedades comerciales organizadas para para el permanente aumento del valor de la inversión de quienes forman parte de ella. Eso es lo que le da sentido a una corporación.
Y el gobierno corporativo ha pensado con la idea de garantizar que esa sociedad, esa empresa, esté cumpliendo a través de su estructura con ese objetivo de maximizar la inversión de quienes la integran. Pero como hemos visto, la cooperativa no se propone maximizar la inversión de sus asociados, sino resolver sus necesidades comunes. Y la resolución de las necesidades comunes de los asociados excluye, por definición, el propósito de lucro, el ánimo del beneficio, de la ganancia. Porque en la cooperativa no tiene sentido que alguien se plantee lucrar a expensas de los otros asociados, porque ese sería el contrasentido. Entonces se forma una sociedad comercial. La cooperativa es para resolver las necesidades comunes de los que la integran, de sus asociados, mediante una empresa de la que todos forman parte y que todos administran democráticamente. Entonces, la pretensión de aplicarle a las cooperativas el régimen del gobierno corporativo es un contrasentido, porque está parcializando y está sesgando, está desvirtuando la noción misma de cooperativa, que olvida cuál es su naturaleza. Ahora, esto no quita, por cierto, que el gobierno corporativo tenga, caso de las cooperativas, también algún aporte. Es decir, cuando hablamos de gobierno cooperativo, podemos hablar de ciertos rasgos que son comunes con el gobierno corporativo. Por ejemplo, la transparencia de la gestión, la información amplia y accesible, la eficiencia de los órganos sociales, evitar los conflictos de intereses. Todos estos son rasgos comunes, vamos a decir transversales, entre el gobierno corporativo que caracteriza a las empresas comerciales, lucrativas, empresas de capital, y el gobierno cooperativo que caracteriza a entidades que tienen una naturaleza diferente, ¿no? A la vez asociaciones y empresas. De manera que lo que debe tenerse claro, el gobierno corporativo está pensado para garantizarle a los accionistas, a los inversores, que su inversión va a ser adecuadamente cuidada y se va a procurar a través de la gestión de la empresa aumentar el valor de esa inversión. Eso es lo que le da sentido a una corporación. Pero en la cooperativa, el gobierno cooperativo lo que procura es que la gestión de la entidad redunde en un beneficio, en un servicio mejor para los asociados, no en brindarles ganancias, sino en brindarles un servicio de crédito en las mejores condiciones posibles, una provisión de artículos de uso y de consumo en condiciones, calidad y precio adecuadas, una prestación del servicio de electricidad o de otra fuente de energía que sea accesible, satisfaga adecuadamente sus necesidades, una manera de comercializar en común los productos que cada uno produce. Ese es el sentido de la cooperativa, una acción de servicio. Entonces, si ese es el sentido, no puede el gobierno cooperativo estar estructurado conforme con las pautas del gobierno de las corporaciones. Está organizado de tal suerte de garantizarle a los inversores que sus inversiones van a cuidar y se van a aumentar, porque para eso están. Esta cuestión es de importancia fundamental para comprender el gobierno de las cooperativas, porque debemos reconocer, especialmente desde la década del 90, en que empezó este movimiento del gobierno corporativo, especialmente en Inglaterra, con un famoso informe que hizo Sir Adrian Kedbury,
y lo que siguió en Francia, en España, en Italia, etcétera, que se fue expandiendo a escala mundial, tratando de que las corporaciones sirvan adecuadamente al objetivo que se proponen. Y para eso deben contar con un gobierno acorde con esos objetivos. Y cuando vinieron los grandes fraudes comerciales, especialmente en Estados Unidos, de Enron, de WorldCom, luego de Parmalat y así otros, quedó claro que el gobierno corporativo debía instalarse como una manera de organizar la estructura de estas empresas y su gestión operativa para garantizarle al inversor la protección de sus intereses y el aumento del valor de sus inversiones, y no para beneficio de quienes lo buscaban como una ventaja. Ese fue el sentido y es el sentido del gobierno corporativo. Pero las cooperativas tienen otra finalidad distinta, entonces no se le puede aplicar a ellas el mismo esquema de organización y de gobierno, porque esa confusión resulta entonces en consecuencias que hacen que las cooperativas se vayan mimetizando con empresas que tienen otra naturaleza y que persiguen otras finalidades. La singularidad de la cooperativa es que exige que sus órganos estén estructurados de tal suerte que sean consistentes, congruentes con su naturaleza. Y para eso, los órganos de la cooperativa están integrados exclusivamente por sus asociados. Es decir, quienes gobiernan la cooperativa no son administradores a los que se contrata para realizar una determinada actividad en la empresa, sino que son los propios asociados que son elegidos por sus pares para desempeñar esta responsabilidad. Y son elegidos democráticamente, porque ahí no gobierna el grupo que detente la mayor proporción del capital, sino que son elegidos por todos, en su conjunto. El núcleo gobierno cooperativo es la democracia. Entonces, esa democracia es la que se manifiesta en la composición de sus órganos, empezando por la asamblea, que los reúne a todos, y luego a través de ella con los demás órganos que ella elige y designa, que son el órgano de administración y el órgano de la fiscalización o supervisión interna. Pero veamos que dentro de la estructura entonces del gobierno cooperativo, lo que prevalece es la instancia de la democracia que se expresa en la asamblea, donde todos participan igualitariamente, cosa que no ocurre en las sociedades comerciales, porque allí la lógica del gobierno es diferente. Gobierna el que tiene la mayor parte del capital. Y por eso es que los accionistas minoritarios tienen que buscar otro tipo de protección. Y por eso se habla de determinada composición del directorio, de la participación de directores independientes, de la conformación de ciertos grupos al interior de la administración. ¿Por qué? Porque esta no es una administración de origen democrático, que además no tienen órgano de control interno. En las cooperativas hay siempre una comisión de vigilancia, un consejo de supervisión, que tiene a su cargo justamente fiscalizar, controlar que la gestión de la cooperativa se haga en resguardo de los intereses de los asociados, es decir, buscando el mejor servicio y no sirviendo a los intereses de quienes realizan la administración, que es la deformación que ha provocado como reacción este auge que tuvo el gobierno corporativo en los últimos. La diferencia de la importancia de los órganos sociales es significativa en la cooperativa. En las corporaciones, el órgano de administración
es de una importancia sustantiva. Por eso los lineamientos, los principios, las reglas del gobierno corporativo están fundamentalmente orientadas al órgano de administración. Ese es el que decide y el que detenta el real poder dentro de la corporación, dentro de la sociedad comercial. La cooperativa es distinto. El poder real reside en la asamblea, donde todos igualitariamente pueden decidir y pueden elegir un consejo o grupo de administradores y después cambiarlo por otro. En cambio, en las sociedades, eso no, en las sociedades comerciales no ocurre porque si hay un grupo mayoritario que puede imponer sus decisiones, la asamblea se convierte en una mera formalidad. Ya se sabe de antemano qué es lo que se va a resolver o decidir, porque quienes tienen el paquete mayoritario de la acción, los mayores accionistas, son los dueños de la voluntad social. En la cooperativa no hay tal cosa y además, una vez que en la cooperativa la asamblea democráticamente elige miembros del consejo de administración, está al lado paralelamente un consejo de vigilancia que estará atento a que se desarrolle la labor administrativa en cumplimiento de la ley, del estatuto, en definitiva, de los objetivos que son propios de la cooperativa. No se desentiende el conjunto de los asociados de la suerte de la administración hasta que venga una nueva asamblea. No, durante el curso de todo el ejercicio está en actividad, está operativo un grupo delegado por la asamblea para mantener un ojo vigilante sobre la marcha de las operaciones sociales. De manera que toda la estructura de la organización del gobierno cooperativo tiene una singularidad, una peculiaridad que la diferencia notablemente del gobierno corporativo. De allí que en las cooperativas no tenga sentido hablar, por ejemplo, del director independiente. ¿Independiente de quién? En las sociedades comerciales independientes, los grupos de poder y de los accionistas que pueden gravitar en sus decisiones. Pero acá en la cooperativa todos gravitan de igual manera, porque el gobierno es esencialmente democrático. Y por otro lado, todos son usuarios de los servicios de la cooperativa. No es que hay un público al cual la sociedad le brinda sus servicios como una manera de obtener ganancia. Aquí es la cooperativa la que opera conforme con las reglas del estatuto para servir a las necesidades de los asociados. Entonces no tiene nada que hacer alguien de afuera, porque son los asociados mismos los que cuidan sus intereses, porque lo hacen en la asamblea, cuando juzgan el desempeño del Consejo de Administración, y lo hacen designando un Consejo de Administración que le merezca confianza a la mayoría de los asociados, no a la mayoría del capital. Y por otro lado, designan también un consejo de vigilancia para que se ocupe de hacer un seguimiento del desempeño del Consejo de Administración a efectos de que no desvíe su actuación de los cánones que deben seguir para cumplir el objetivo de servicio a los asociados, que es lo que justifica la existencia de la cooperativa. Y por eso es que tampoco tiene sentido, por ejemplo, el comité de auditoría, que en las sociedades comerciales es necesario porque no hay órgano de control interno. Las corporaciones tienen una asamblea y un órgano de administración. Entonces, para que haya alguna suerte de control, se dice que dice el gobierno corporativo, que dentro del Consejo de Administración debe designarse una comisión de auditoría para que con cierta independencia se ocupe de la selección del auditor y de otras labores de control. Bueno, eso se justifica en tanto no hay órgano de control, pero en las cooperativas tiene existencia un órgano específicamente previsto para que tenga a su cargo
esa labor de supervisión y fiscalización. Por eso es que la confusión entre gobierno corporativo y gobierno cooperativo conduce a decisiones que no tienen asidero desde el punto de vista de la gestión y organización de la cooperativa. Que se trata de dos cosas diferentes. Entonces, aplicar un mismo molde estructural de organización a una empresa diferente de una cooperativa, que es a la vez también una asociación y que tiene sus propios principios de gobierno, es contraproducente y cuando menos crea confusión. Y entonces termina haciéndose la cooperativa una réplica, siempre imperfecta, por cierto, de una empresa comercial, porque la cooperativa no puede serlo. Entonces, nunca puede la cooperativa cumplir con las reglas de una empresa comercial porque esta es de otra naturaleza. Y esto se incardina, se vincula probablemente con la autonomía de la cooperativa. Las cooperativas, por definición, son agrupaciones de personas, agrupaciones autónomas de personas, que se unen voluntariamente para satisfacer en común sus necesidades. Entonces, en su misma definición están contenidas notas que definen que la cooperativa tiene un rasgo sustancial de autonomía. La cooperativa no está organizada por el Estado, la cooperativa no es fruto de una acción de gobierno, la cooperativa no es fruto de un grupo de presión, la cooperativa es una decisión voluntaria de personas que quieren resolver sus problemas sin que otros vengan a hacerlo por ellos y a costa de ellos. Que les solucionan el problema no lo hacen gratuitamente, lo hacen tratando de que esa solución sirva a los intereses que ellos tienen de obtener ganancias realizando esa tarea. Por eso es que la cooperativa es la alternativa de buscar esa solución prescindiendo del tercero que viene a darla para ganar dinero u obtener beneficio. La cooperativa está expresamente concebida como una organización autónoma y advirtamos que la propia declaración de la identidad cooperativa que formuló la Alianza Cooperativa Internacional, como hemos recordado antes, en 1995, tiene un cuarto principio que clara y categóricamente determina que las cooperativas son entidades autónomas e independientes, y lo aclara, tanto de los gobiernos como de otros intereses que pudieran servirse de ellas, porque hay también quienes quieren usar instrumentalmente a la cooperativa en sus propias ventajas. Los gobiernos, a veces por ignorancia, otras veces por designios políticos, instrumentan a las cooperativas. Intereses particulares que pretenden instrumentarlas para servir sus propios objetivos. Unos y otros desvirtúan la naturaleza cooperativa. Por eso, esta naturaleza autónoma e independiente de la cooperativa significa un importante rasgo que tiene especial relevancia en países donde los gobiernos, a veces sobre pretexto de impulsar el desarrollo, de contribuir a la solución de los problemas sociales, etc., interfieren indebidamente en la vida de las cooperativas. No un apoyo, no un fomento, no una práctica favorable para crear un entorno adecuado para su desarrollo, sino como un instrumento de la acción política que los gobiernos desarrollan. Esto hay que advertirlo claramente para que bajo ese manto, ese pretexto, no se conviertan las cooperativas en unidades al servicio de gobiernos o de intereses circunstanciales de carácter político. Y esto quedó muy claramente señalado cuando
colapso del llamado socialismo real en Europa del Este, dejó claro que cooperativas que pretendían el nombre de tal bajo la égida de gobiernos comunistas no eran sino células u organizaciones que formaban parte de una estructura organizada para controlar políticamente la economía y, en definitiva, a la población de esos países. Eso es que hubo una crisis muy grande en los movimientos cooperativos de países del este que debieron, obviamente, desprenderse de ese lastre para iniciar una nueva realidad cooperativa ajustada a su verdadera naturaleza. Esto dio lugar a lo que en su momento se llamó el cooperativismo de transición, el cooperativismo que salía de ese régimen totalitario donde formaban parte de una estructura del propio Estado y del gobierno para pasar a ser organizaciones independientes, voluntarias, donde los asociados asumían sus propias responsabilidades sin depender de la tutela gubernamental. Pero lamentablemente esto sucede no solo en países como estos que mencionamos, sino sucede también en la actualidad en países que tienen regímenes democráticos, pero cuyos legisladores y reguladores entienden que son los tutores del movimiento cooperativo y que ellos son los que tienen que determinar qué caminos deben seguir las cooperativas. Esto hay que advertirlo claramente porque a veces va de la mano de ciertos favores o de prebendas o de mecanismos de facilitación de la acción cooperativa que en definitiva esconden la intención aviesa de su control, de su manipulación. Y a la larga eso resulta en una frustración de la verdadera naturaleza de la cooperativa. La legislación y la regulación de las cooperativas debe respetar claramente estas características y la debe respetar no solo porque la doctrina de las cooperativas y esta declaración de identidad cooperativa a la que nos venimos refiriendo así lo establece, sino porque las organizaciones internacionales también lo han declarado. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2002 aprobó una resolución 56/114, donde claramente dice que los gobiernos deberían legislar en materia de cooperativas respetando las disposiciones contenidas en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional. Vale decir que el máximo organismo mundial que nuclea a los gobiernos se ha expedido en esta materia y se ha expedido de tal suerte de reconocer que las cooperativas tienen estos rasgos propios, comunes a ellas, que las diferencian de las demás y que los gobiernos no pueden hacer tabla rasa de ellos. Y poco después, la recomendación 193 de la OIT sobre promoción de las cooperativas vino a ratificarlo de una manera expresa. Esta recomendación tiene como anexo de su texto la Declaración sobre la Identidad Cooperativa y dice claramente que las cooperativas son las que responden a esa declaración a la que nos venimos refiriendo, no otras, y que los gobiernos en consecuencia deben respetar estas características de las cooperativas según su propia naturaleza. Pero a veces ocurre que los legisladores o no conocen, o se olvidan, o pretenden ignorar estas declaraciones y estos documentos de los organismos internacionales que están claramente orientados a definir y a preservar la identidad cooperativa. ¿El resultado cuál es? Que se pretende tratar a las cooperativas igual que a otras entidades que son totalmente diferentes. Y tenemos la situación en que, por un lado,
Los legisladores dictan leyes cooperativas que muchas veces son leyes que reconocen la identidad cooperativa. Y por otro lado, dictan leyes que regulan determinadas actividades, especialmente algunas consideradas como de especial interés público, por ejemplo, las vinculadas con el ahorro, la legislación de entidades financieras, la legislación del seguro, de los servicios públicos, etcétera, en las cuales no toman en cuenta que esas actividades de seguros, de crédito, de servicios públicos, etcétera, pueden ser desarrolladas por cooperativas. Y en ese caso, tienen características distintas de las que tienen las entidades que desarrollan esas actividades con un fin lucrativo, y a las que hay que controlar, porque si no, hacen presa del público desprevenido, obteniendo ganancias y ventajas que son claramente expoliadoras de los usuarios y clientes. En cambio, la organización de los propios usuarios y de los consumidores que buscan resolver esas necesidades. Entonces no pueden tener el mismo tratamiento. Y de ahí el conflicto que suele ocurrir con lamentable frecuencia entre la legislación propia de las cooperativas y la legislación que regula la actividad que realizan las cooperativas, como la realizan también otras actividades. Se pretende hacer tabla rasa y pasar un rasero común para toda clase de entidades que realizan una cierta actividad. Resulta que realizan de distinta manera y en consecuencia eso debe ser tenido cuenta al momento de la regulación. A veces las leyes lo dicen adecuadamente, pero la regulación que hacen las autoridades de aplicación, las superintendencias de bancos, de seguros, el Banco Central, etcétera, no toma en cuenta esas características. Y bien, ¿eso a qué conduce? A una pretendida uniformización de las cooperativas con el resto de las empresas, en este caso de carácter corporativo. Y esa situación termina en una comparización de las cooperativas, pretender que las cooperativas son iguales a las demás empresas. Bien, ¿qué podemos concluir de esto que hemos conversado durante este momento? En primer lugar, que es necesaria una cabal comprensión de la identidad cooperativa. Este es el punto de partida. Ahora, esa comprensión tampoco exige un esfuerzo intelectual demasiado grande. La cooperativa está claramente definida en la Declaración de Identidad Cooperativa que recordamos al comienzo. Esa noción sintética de la cooperativa como asociación autónoma y voluntaria de personas, que es para resolver necesidades comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente administrada, es el núcleo para comprender cabalmente la naturaleza cooperativa. Y a partir de allí, tener claro que es necesaria una congruencia, una coherencia entre la identidad cooperativa y el gobierno cooperativo, que no es el gobierno corporativo, que ese es de las corporaciones, y para ellos está bien, porque son una cosa distinta. Pero la congruencia tiene que ser entre la identidad cooperativa y el gobierno cooperativo. Y el reconocimiento de la autonomía cooperativa. Este reconocimiento es un derecho humano que tienen los asociados de la cooperativa de ser tratados según su propia naturaleza. No pueden ser identificados con organismos diferentes que tienen finalidades totalmente diversas, aunque sean legítimas, pero son distintas. Y evitar entonces la mimetización, pretender tratar a todos por igual cuando son distintos. Cada uno le corresponde el tratamiento que a su naturaleza se adecua. No se le puede imponer un tratamiento. Y por fin, para lograr esto, es necesario una permanente tarea de incidencia para esclarecer
a los legisladores y a los reguladores acerca de estas características. No se logra que ellos comprendan estas diferencias y se hagan cargo de ellas al momento de dictar las normas legales o regulatorias. Todos los esfuerzos de pretender hacer andar bien las cooperativas quedan seriamente amenazados. Sí, saludos nuevamente al doctor Caracogna y volver a darle las gracias por siempre decirnos que sí cuando solicitamos que nos apoye acá en las gestiones que hacemos en Puerto Rico, porque esa ha sido la experiencia que siempre hemos tenido con usted. Me han pedido aquí que comparta funciones de relator o comentarista de su ponencia, lo que es un reto grandísimo para nosotros, ante, ¿verdad?, la magnitud de la figura con quien estamos recibiendo esta información, pero vamos a tratar de hacer unos comentarios aquí para conversar sobre estos temas. Y es que usted plantea que la cooperativa como entidad empresarial es una entidad compleja. Y ciertamente las empresas de capital son bien fáciles de manejar porque tienen un único propósito y una única funcionalidad, que es maximizar el rendimiento de la inversión de unas personas que realmente no están ejerciendo un derecho de asociación personal, sino que es una asociación dineraria, es una asociación de capitales, y por eso la participación en la empresa está estructurada sobre la tenencia de capital. Así que en ese sentido, la pregunta sería ¿qué otras complicaciones, verdad, tenemos que tener presentes? Usted las ha discutido, pero también en términos de medir resultados de la cooperativa, porque no solamente se trata, ¿verdad?, de cómo las operamos, sino que cuando vamos a medir los resultados de la gestión, si utilizamos los mismos parámetros del crecimiento capitalista, pues ciertamente tenemos una presión para desnaturalizarla, porque estamos mirando hacia un objetivo que no siempre es el que satisface esa identidad. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Debo decir que su comentario es excelente y agradecerle su devolución. Mire, licenciado, lo que usted ha dicho es una verdad de apuño. Nosotros pretendemos medir el resultado de una cooperativa con esquemas propios de la medición del resultado de las empresas de capital. Y eso es un craso error. La cooperativa no es una empresa de capital y en consecuencia su rendimiento, su desempeño no puede ser evaluado conforme con las mismas pautas. Hay sí ciertas pautas que son comunes, sin ninguna duda. Todos los barcos, de cualquier porte que sean, navegan en un mismo mar y están expuestos a las mismas contingencias, pero cada uno tiene su técnica de navegación, porque es distinto el paquebote, un yate de placer. Y son distintas las condiciones de navegación, entonces los resultados también deben ser medidos de una manera diferente. Hay cosas comunes, pero hay otras diferentes. Es decir, las cosas comunes son obvias. Nadie puede gastar más de lo que tiene. El dispendio no se permite en una sociedad capital ni en una cooperativa. Ambas conduce a la bancarrota. Pero el resultado final es distinto porque la satisfacción del usuario asociado de la cooperativa es la pauta que mide el rendimiento de la cooperativa. En la sociedad de capital, la pauta que mide su rendimiento, su resultado, es el porcentaje de ganancia que arroja la inversión realizada. Son dos cosas totalmente distintas.
Y esto hay que tenerlo claro y saber que administrar una cooperativa es más difícil que administrar una empresa, como usted claramente lo dijo, una empresa comercial. La empresa comercial simplemente tiene que mostrar un balance con resultado positivo, y cuanto más positivo económicamente, mejor. La cooperativa lo que tiene que mostrar es la satisfacción de las necesidades de sus asociados. Y esto no necesariamente va de la mano con un rendimiento económico medido de la misma forma. Creo que es importante. Y hay maneras, el balance cooperativo, el balance social de las cooperativas es una aproximación a buscar una manera de medir el resultado, de medir la performance de la cooperativa con adecuación a sus propias características, tomando en cuenta aspectos que no están contenidos en los guarismos de unas cuentas contables. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Yo le doy las gracias al doctor por su presentación. Ha sido para nosotros muy ilustrativa. Y me parece que de manera diáfana el doctor nos ha presentado cuál ha sido el mayor desafío en lo que nos hemos ido enfrentando en los últimos tiempos aquí también en Puerto Rico con respecto a cómo se nos ha ido cambiando la operación de nuestras cooperativas. En nuestra legislación está recogido bastante bien lo que es la identidad cooperativa. No obstante, el problema que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico es que en los aspectos operacionales, la norma y las reglas que rige los aspectos operacionales de nuestras cooperativas nos están minando la identidad cooperativa y el doctor acaba de levantar ese telón, por lo menos ante mis ojos, acaba de levantar ese telón. ¿Cómo operacionalmente podemos evitar que las cooperativas no sean influenciadas por este otro tipo de reglas y de normas que no se ajustan a nuestra identidad cooperativa? Como para ponerle un ejemplo, por ejemplo, aspectos de contabilidad, en el aspecto financiero, ese tipo de cosas. Entonces, me parece que es un reto que nosotros tenemos que atender en este momento y que es bien, como diría yo, es soslayado, porque como le decimos, no está dentro de nuestra legislación, sino dentro de los aspectos operacionales que se rigen por otros instrumentos del Estado en Puerto Rico. Sí, quisiéramos también, doctor, puntualizar un asunto que usted trae, que es el de la gobernanza o el gobierno democrático de las cooperativas. Y ciertamente la democracia posiblemente es la única alternativa de gobierno de cualquier entidad que procura buscar un bienestar colectivo, porque no hay manera de definir cuál es el bien común si los afectados, ¿verdad?, de esa actividad no tienen la capacidad de participar en la definición de ese elemento. Y ciertamente en las cooperativas uno de los resultados que tenemos que poder medir, pues es también cuánto la cooperativa como entidad capacita a su propia membresía para ejercer la democracia dentro del gobierno y que no sean meros formalismos, como usted mencionó, que realmente son formalidades, pero no, la sustancia se pierde. En el contexto de la regulación del Estado, entonces, tendríamos también, y le pregunto si ese derecho de control democrático, ¿verdad?, que es sobre el que se predica también el concepto de autonomía, no estamos hablando en última instancia de un derecho constitucional, de un derecho civil ciudadano a la libre asociación, porque en última instancia
cuando el Estado interviene con la cooperativa, lo que está es interviniendo con la capacidad de una gente que se asocia voluntariamente para regir y para proveerse ayuda mutua, y entonces le está diciendo cómo es que van a hacer eso por encima de un derecho ciudadano a la libre asociación. Le preguntamos sobre eso. Gracias por esta muy buena pregunta. La democracia exige un requisito fundamental, que casi diría que es un prerequisito para la existencia de la democracia, y es el nivel de educación popular, el nivel de educación de la gente. Y la gente no está adecuadamente informada y capacitada, es muy difícil que podamos exigirle un ejercicio pleno, adecuado y responsable de la democracia. Podrán votar, de hecho lo hacen, pero no siempre ese ejercicio del voto es un ejercicio serio, responsable, productivo, porque le falta la capacitación necesaria para ejercer ese derecho de una manera idónea. Por eso, si la cooperativa es una democracia, como usted señala, licenciado, y en eso estoy de acuerdo, debe necesariamente impulsar la educación de sus miembros. Y por supuesto, cada uno en su nivel, los asociados, los empleados y funcionarios, los dirigentes, cada uno tiene una necesidad de capacitación determinada a la que hay que suplir, a la que hay que atender permanentemente. La capacitación y la educación es una tarea nunca acabada, una tarea que siempre tiene algo más por realizar para que la democracia se vaya perfeccionando. Si no hay esa capacitación y esa educación, la democracia nunca va a ser una democracia madura, nunca va a ser una democracia real y plena. Y por cierto, una de las manifestaciones fundamentales de la democracia es la asociación. Por eso es que el derecho de asociación es un derecho tan sustancial de la persona, es un derecho humano fundamental. Y el derecho de asociación, que está constitucionalmente reconocido en todos los países civilizados, está reconocido en las convenciones internacionales, es un derecho que hay que preservar y defender permanentemente. Nunca está ganado del todo. Conocemos democracias, gobiernos democráticos que han ido socavando el derecho de asociación, poniéndole límites. Y las cooperativas suelen ser víctimas de esa imposición de límites que no permite que ellas desarrollen toda su capacidad y que los asociados obtengan los frutos de esa asociación democrática y voluntaria. Ahora, esto es una tarea de alerta permanente. Nunca se acaba y hay que estar atentos a cuando aparecen las amenazas. Por eso lo que dijo la licenciada hace un momento antes en su intervención es digno de ser tenido en cuenta. A veces, en los distintos niveles de la estructura normativa del Estado se dan contraposiciones que pasan desapercibidas. Hay países, por ejemplo, donde las constituciones tienen normas sobre las cooperativas que son claramente de reconocimiento, de fomento y de apoyo. Pero resulta que se baja al nivel infraconstitucional, al nivel de las legislaciones, y se subvierte lo que dice la Constitución. O, peor aún, entre Constitución y legislación hay diferencia, pero después viene la tarea regulatoria de los organismos de aplicación, que son de tercera o cuarta línea, a lo mejor en el Estado, que tienen una incidencia fundamental en la actividad de las cooperativas, y ahí se desconoce lo que dicen las normas legislativas y las normas constitucionales. Y esto tiene que ser, nosotros como abogados tenemos que estar atentos a eso, porque la estructura del
plexo normativo jurídico, que es una estructura jerárquica de normas, exige que las normas inferiores sean consistentes con las superiores y que cuando no ocurra así, sea esto materia de una adecuada acción para restituir la coherencia del sistema, si no el sistema no existe como tal, porque no hay coherencia interna entre sus normas. Pero esto suele suceder. Los distintos niveles normativos no guardan adecuada relación de fundamentación y de jerarquización entre ellas. Y así nos encontramos con países que tienen una excelente constitución en materia cooperativa, que resulta que las cooperativas de determinada actividad no pueden trabajar porque no se lo permite órgano de control público. Esto es otro elemento que debemos tener siempre en cuenta para tratar de que las cooperativas puedan funcionar adecuadamente. Muchas gracias, doctor Dante Cracogna. Muchas gracias a los compañeros relatores, licenciado Rubén Colón Morales, la licenciada Irma Torres Suárez. Escuchada su disertación, literalmente ha sido una conversación magistral de parte de usted hacia nosotros y esperamos que esto pues sea fructífero. A nombre de los integrantes de la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, su presidenta, la licenciada Daisy Calcaño López, le expresamos, doctor, nuestras sinceras y eternas gratitud por su incondicional apoyo y presencia, agradeciéndole al Supremo por habernos permitido conocerle y aprender tanto de sus experiencias, conocimientos y amistad. Esperamos verle pronto, doctor. Muchas gracias. Les recuerdo que a fin de octubre del 27 al 29 se hace en Asunción, Paraguay, el 8º Congreso Continental de Derecho Cooperativo, al cual todos los colegas puertorriqueños están invitados. Y tienen ustedes una tradición, porque el 2º Congreso Continental, que se hizo en el año 76, tuvo lugar en San Juan de Puerto Rico, en el Hotel El Condado. Y aquella fue una magnífica reunión y la Carta Jurídica de San Juan fue un aporte muy valioso para el desarrollo del derecho cooperativo. Así que espero que esto continúe en Asunción, en la tierra del Paraguay, donde en octubre nos vamos a reunir de nuevo para discutir los temas que preocupan al desarrollo del derecho cooperativo en nuestros países. Espero verlos allí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hoy reconocemos a la compañera, amiga y colega, licenciada Irma Torres Suárez, por su aportación al desarrollo del derecho cooperativo nacional puertorriqueño. Voy a compartir con ustedes una reflexión inicial. Lee como sigue. Reflexionando sobre la licenciada Irma Torres Suárez, noté que existe una semejanza entre ella y las hormigas, que viven en una comuna cooperativa, siendo ejemplos de laboriosidad, de un trabajo incansable, de constante cooperación, pacientes y perseverantes, formando parte de una gran sociedad cooperativa capaces de llevar su alimento por kilómetros de distancia para ayudar a sus semejantes. Ella, como las hormigas, trabajan con un fin común en mente, nunca anteponen su propio beneficio al de la comunidad y no se dan por vencidas fácilmente. Estoy seguro que el desarrollo de nuestro derecho cooperativo se debe a hormiguitas como la licenciada Irma Torres Suárez, a quien le debemos mucho de lo que es hoy el derecho positivo en el cooperativismo. Por eso, los invito a tener en cuenta los aspectos o principios referentes al trabajo en equipo, como nos lo ha enseñado Irma Torres Suárez, que hacen posible que alcancemos nuestros objetivos.
La licenciada Irma Torres Suárez, como asesora legal de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, ha tenido un rol definido y conoce muy bien lo que tiene que hacer para alcanzar un mejor desarrollo de nuestro derecho cooperativo. La licenciada Torres ha sido como las hormigas. Cuando identifica y encuentra una fuente de alimentos e inmediatamente comparte y va a buscar a sus otros compañeros para guiarlos hasta donde está el alimento, para que de esa forma la sociedad cooperativa pueda beneficiarse de la misma. De esta forma, cuando ha identificado la solución a un problema legal común al movimiento cooperativo o de otro miembro del equipo, ha compartido sus conocimientos, no para beneficio propio, sino para el beneficio de toda la sociedad cooperativa puertorriqueña. Como las hormigas, Irma hace todo lo que está a su alcance para cumplir con su trabajo y encomienda sin importar los obstáculos que se le presenten, enfocándose en lo que se debe lograr y lo que se debe hacer para lograrlo. Por tanto, debemos aprender de la licenciada Irma Torres Suárez, al igual que de las hormigas, peleando cada reto que tengamos hasta el final, manteniendo la vista en los objetivos finales para mejorar nuestro sistema cooperativo y proponernos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Como reflexión final, menciono lo siguiente. Una hormiguita laboriosa una vez decidió salir de su pequeña comuna, por allá por Sidra, y adentrarse en las agresivas partes de la ciudad metropolitana. Allí había que hacer trabajos importantes donde participaban líderes de distintos niveles y cada uno estaba seguro que alguien lo haría. Algunos decían, ese trabajo cualquiera podía realizarlo, pero ninguno se dio cuenta que cada uno de ellos debería hacerlo. En conclusión, cada uno culpó a alguien cuando ninguno hizo lo que cualquiera podría haber hecho. En un equipo donde participan pequeñas hormigas, seguramente no hubiese ocurrido lo anterior. Gracias, Irma, por tu importante intervención en el desarrollo de nuestro derecho cooperativo nacional y los integrantes de la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Hoy reconocemos y valoramos tu intervención y presencia. Muchas, muchas felicidades. Irma es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, con una concentración en psicología cum laude. En el 90 se graduó de la Facultad de Derecho de la Interamericana, Juris Doctor cum laude. Ha ejercido en la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, en la Administración de Reglamentos y Permisos y en una agencia federal. Y desde el 2003 funge como asesora legal de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Su intervención es significativa en procesos legislativos en representación de la Liga, como igual ha ocurrido con las distintas enmiendas a la Ley 255 y a la Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley 239. Asesora a la Comisión Nacional de Cooperativas de Vivienda de la Liga y colabora en el desarrollo de distintos tipos de reglamentos necesarios en los organismos cooperativos. Para nosotros, en la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, es un gran honor instituir, como siempre hemos instituido anualmente, a una compañero que se haya destacado en el desarrollo de nuestro derecho positivo cooperativo puertorriqueño. Licenciada, muchas gracias por su colaboración, aportación, su valiosa intervención en el desarrollo de nuestro derecho cooperativo patrio, y esperamos contar con usted ahora y siempre. Pedimos a la compañera licenciada Carmen Julia Ortiz Ramos y a la licenciada Eva Luz Coto, ambas comisionadas de la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados, que pasen para que le entreguen el presente a la licenciada Irma Torres Suárez. Muchas gracias.
totalmente inmerecedora, pero muy agradecida, y sobre todo porque con tus palabras me catalogaste como una obrera, y eso es lo que yo me siento, ser obrera del cooperativismo. Gracias. Muchas gracias, compañera. Excusamos a la compañera y pedimos a la señora Mildred Santiago que pase al proscenio para que haga lo propio y exprese aquellas palabras dirigidas a la licenciada. Sí. Buenas tardes. Yo quisiera que suba conmigo aquí la compañera vicepresidenta de la organización, la compañera Carmen Rosado, y también entre los presentes hay 2 directivos adicionales, la compañera Enmarí Vargas, vicepresidenta, y el compañero William Ortiz. Antes que todo, saludamos a Dante Cracogna, agradecidos por la invitación, por la sabiduría de tenerlo ante nosotros en una expresión tan extraordinaria. Eres un baluarte que no tenemos palabras para definirlo en torno al derecho cooperativo en el mundo entero. Así es que muy acertado, y felicito a la comisión. Por supuesto, vaya mi reconocimiento al licenciado Santana, gracias, a la presidenta del Colegio de Abogados, la licenciada Daisy Calcaño, por apoyar y respaldar las iniciativas de la comisión. A nombre de nuestra Junta de Directores, Irma, de nuestro colectivo de empleados, estamos aquí para honrarte. Tú sabes que prácticamente yo llegué meses después de que Irma estuviera en la liga. Bromeamos muchísimo porque ella es la directora de la división legal de nuestra organización. Es la única persona nombrada ahí. Pero ella, mire, es suficiente para hacer la labor. Yo comparto con ustedes lo siguiente. En la Liga de Cooperativa hemos tenido que dar muchas batallas en defensa y promoción del modelo cooperativo. Judicialmente hemos prevalecido en muchas de ellas. En las menos, pues no hemos prevalecido, pero ¿saben qué? En todas hemos ganado. Porque junto a Irma y a nuestra Junta de Directores hay cosas que hay que hacerlas por principios y valores. Y ese trabajo lo hemos hecho dignamente, contando con un recurso que es extraordinario en conocimiento, pero lo mejor que tiene Irma es que es un ser humano con una calidad maravillosa. Yo sé que tanto su mamá Irma como don Miguel, que tengo que decirlo, el papá de Irma, por 40 años fue el presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sidra. Así es que Irma desde pequeña está vinculada a los valores y los principios. Nuevamente, Irma, te felicitamos, estamos muy orgullosos. Y qué bueno que durante este tiempo hemos estado juntas, ¿verdad?, haciendo lo que hay que hacer en beneficio del movimiento cooperativo. Felicidades. Gracias. Dios te bendiga. Amén. ¿Puedo esto aquí? Sí. Okay. Muchas gracias. Desde la Comisión de Vivienda Cooperativa de la Liga y desde la Liga Cooperativa agradecemos esta distinción que hace el Colegio de Abogados y Abogadas a nuestra compañera Irma Torres. Me uno a las palabras de Mildred, no tengo que añadir más. Dios te bendiga, Mildred. Amén. Gracias a la compañera Mildred y a doña Carmen. Ahora procedemos con la exhortación a la doctora Elba Echevarría a que pase al proscenio para que también dirija unas pequeñas palabras a nuestra homenajeada. Es un placer enorme encontrarnos en este momento, en este reconocimiento que se le hace a la licenciada Irma Torres. En especial, el Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico siente un privilegio, un honor estar aquí, felicitar a Irma, pero también felicitar a la Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogadas y Abogados, y también a nuestro panelista Dante Cracogna, quien ha sido un fiel amigo también del Instituto de Cooperativismo. Pienso que el movimiento cooperativo, tanto internacional como nacional, necesita de defensores de la identidad cooperativa. Continuamente el movimiento cooperativo en Puerto Rico y a nivel internacional también tiene que estar
dando batallas para que esa identidad cooperativa no se pierda. Me parece, desde que conocí a Irma, en su rostro vi ese deseo de que convertirse en esa defensora desde la Liga de Cooperativas, nuestra casa grande, de los valores y principios cooperativos. Y me parece que en esos casi 20 años ella ha trabajado arduamente para proteger esa identidad cooperativa de aquellos que no creen en el movimiento cooperativo. Así que para los docentes y las docentes del Instituto de Cooperativismo, que uno de ellos me acompaña hoy, el compañero Pedro Santiago, la compañera Grisel Reyes, el compañero Efraín Rosado, el compañero Rubén Colón, que se encuentra aquí también, y esta servidora, Elba Echevarría, queremos entregarle una placa de reconocimiento a Irma que lee lo siguiente. Dice, licenciada Irma Torres, los docentes y las docentes del Instituto de Cooperativismo agradecen tu dedicación y compromiso con los valores y principios de nuestro movimiento cooperativista. Con tus ejemplos nos recuerdas diariamente las palabras del Monseñor Antulio Parrilla y cito, el compromiso político ha de ser a favor de los oprimidos, de los de abajo. Cualquier otro compromiso, apoliticismo o neutralismo es realmente una farsa que encubre consciente o inconscientemente el favorable alimento en pro de los privilegiados, de los dominadores y de los opresores. Así que, ¿sabes quién es Antulio Parrilla? Lo tratamos de emular de día a día. Felicidades, licenciada. Muchas gracias. Agradecida. Hermosa. Bien bella. Gracias, doctora. Llamamos entonces al profesor Jesús Andrés Aranda, quien también se va a dirigir a la compañera homenajeada. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras del Colegio de Abogados, los cuales conocemos que hemos estado actuando en la calle, ¿verdad?, militantemente. Yo no reconozco a la licenciada Irma Torres como la licenciada Irma Torres. Yo la reconozco como Irmita, porque ella ha seguido el legado, las huellas gloriosas, siempre victoriosas de su señor padre, que desde la década del 60, ya en el año 65, su padre, con sus compañeros líderes de Sidra, los hermanos Calderón y el padre Santiago, no fue el padre, nos visitaron a la Liga de Cooperativas para pedirnos un respaldo a sus campañas educativas en Sidra. Y desde aquellos momentos yo visitaba la casa de Irma cuando Irma era Irmita. Y sus hermanos eran los que me lavaban el carro, que siempre lo tenía sucio. Así que, Irmita, a nombre de la Junta de Directores, de la Cooperativa de Servicios Fúnebres, de sus empleados, de la Brigada Nacional de Educación Cooperativa, que tenemos a un coordinador acá, nosotros le entregamos este humilde regalito. No es nada para leer como se ha hecho anteriormente, pero tú lo vas a leer cuando vayas a Plaza de las Américas a hacer tus compras. Y ha sido un placer. Adelante, siempre hacia adelante, Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, con tus ideas en marcha. Gracias. Muchas gracias, compañero. Profesor. Llamamos al profesor William Ortiz Negrón, presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yauco. Buenas tardes para todas y para todos. A Irma la conocí en la Liga. Y la conocimos en la Liga haciendo trabajo por todas las cooperativas. Y muchos trabajos que hicimos, y con la ayuda de ella, se lograron muchas cosas. Y si hoy las cooperativas de ahorro y crédito han tenido un suspiro, se debe a esa ley 220, en la que en aquel momento, en una reunión que tuvimos con el presidente del Senado de aquel entonces, le pidieron a Irma que si podía hacer un proyecto light para que pudiera pasar en Cámara y Senado y la firma del gobernador. Y hoy las cooperativas de ahorro y crédito están de pie porque esa ley le ha permitido seguir operando. Así que son muchas las aportaciones que ella ha hecho, muchísimas. Y ese marco jurídico que tiene Puerto Rico
que es envidiable para mucha gente, Irma ha sabido cómo utilizarlo y cómo mejorarlo y enriquecerlo. Irma, mi respeto, mi aprecio, mi cariño. Así que felicidades. Muchas gracias, profesor. De esta manera concluimos el homenaje, reconocimiento a esta compañera distinguida, amiga, que sin duda ha dado sus mejores días a favor del movimiento cooperativo nacional. Irma, si quieres decir tus últimas palabras, este es el momento. Pues yo creo que no necesito eso, ¿verdad? Porque tengo algo aquí. Pues de verdad no sé qué decir, porque si no hay con quién pelear, pues no me salen las palabras. Pero se me ocurre de verdad decir gracias. Cuando el licenciado Santana se me acercó para hablarme de este reconocimiento, yo pensé que estaba loco, que se le había soltado un tornillo en la cabeza. Le pregunté, pero no hay nadie más, ¿verdad? Pero ahora que estoy aquí y reflexiono, pues me doy cuenta que es una excelente oportunidad para agradecer, y agradecer cuando todavía tengo memoria. De verdad que en todo el tiempo que yo llevo en la Liga de Cooperativas ha sido muchísimo lo que he aprendido, y lo he aprendido de todos ustedes, los que están aquí con nosotros y los que nos están mirando, ¿verdad? Cuando yo llegué a la Liga de Cooperativas, yo sabía de cooperativismo, como dice Aranda y Miller, ¿verdad? Salí de una casa de familia cooperativista, pero yo no sabía de derecho cooperativo. Y aunque son dos cosas intrínsecamente relacionadas, no son lo mismo. El derecho cooperativo y el cooperativismo se nutren uno al otro, ¿verdad? Y dentro de este proceso de aprendizaje, yo tengo que reconocer a todos los compañeros abogados que nunca se guardaron nada y que estuvieron ahí para enseñarme, ¿verdad? Y para dejarme saber cómo se interpreta y cómo se desarrolla el derecho cooperativo, mucho más allá de lo que está escrito en las leyes. Compañeros como Santana, como el licenciado Rubén Colón, como el licenciado Norberto Falcón, como el licenciado Sosa Llorén, Andrés Montañez y muchísimos otros que han estado conmigo dando las batallas en los diferentes sectores que tenemos que dar las batallas. Y se me ocurre, ¿verdad?, aprovechar la oportunidad para entonces señalar que el modelo cooperativo tiene dos características que a mí me parece que son maravillosas. Una característica es aquella, ¿verdad?, que le hace ser un modelo de organización ciudadana sumamente justo, ¿verdad?, y arraigado a los proyectos sociales que tiene el modelo. Y por otro lado, tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse a los cambios que nos proponen los tiempos. Y en esas dos vertientes, ¿verdad?, esas dos características muy buenas que tiene, tenemos que hacer un balance, y un balance muy fino y de extrema sabiduría, ¿verdad?, para mantener ese modelo que responda a los objetivos y a las finalidades sociales del movimiento, y a la misma vez que logre adaptarse a los cambios. Y eso los tenemos que hacer nosotros, los que practicamos, interpretamos y desarrollamos el derecho cooperativo. Es una menuda responsabilidad que nos toca a nosotros, los compañeros abogados. Así que pues yo creo que con eso los puedo dejar, y muchas gracias por lo que han dado. Bueno, antes que todo y antes de concluir, pues quiero reconocer la presencia de los comisionados que integran la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados. Este año, gracias al esfuerzo de todos, volvimos a ganarnos el reconocimiento de la presidencia del Colegio de Abogados, así que por segundo año consecutivo le conceden a la Comisión de Derecho Cooperativo el reconocimiento de la presidencia del colegio. Al profesor Santiago, Pedro Javier Santiago,
al licenciado Padial, al licenciado Carlos Javier Bonilla, al ingeniero Robert Quintero, que están físicamente presentes, y los que no están presentes por cuestiones de salud, licenciado Moisés Rodríguez, licenciado Lorenzo Muñoz Franco, y obviamente otros que se me pasa la memoria, la licenciada Eva Luz Coto, que está aquí también igual presente, profesora del recinto universitario de Mayagüez e integrante reciente de nuestra comisión. Todos ellos fueron los responsables de, sin debate, darle este reconocimiento que la licenciada Irma Torres Suárez recibe en el día de hoy. Así que muchas gracias, Irma. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Sanacoop y Legal Coop.